La Unión Europea declaró el domingo que no reconoce los resultados de las elecciones en Venezuela, argumentando que la dictadura de Nicolás Maduro no ha proporcionado los registros de votación necesarios para respaldar los resultados. El dictador Nicolás Maduro fue anunciado como vencedor de las elecciones del 28 de julio, según el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, organismo controlado por el régimen. Sin embargo, la oposición y múltiples países han cuestionado la validez de estos resultados, afirmando que no reflejan el voto real de los ciudadanos. La falta de evidencia que respalde los resultados publicados el 2 de agosto impide que sean reconocidos, indicó la Unión Europea en un comunicado emitido el domingo por la noche. El bloque europeo destacó que cualquier intento de retrasar la publicación completa de los registros oficiales de votación solo aumentará las dudas sobre la credibilidad de los resultados oficiales. Además, la Unión Europea pide una verificación independiente adicional, preferiblemente por una entidad internacionalmente reconocida. Esta declaración de la Unión Europea sigue una carta conjunta de líderes de 7 países europeos que instan a las autoridades venezolanas a publicar los resultados detallados de las votaciones. Los diplomáticos europeos también han expresado su preocupación por la transparencia del proceso electoral. La oposición rechazó la victoria de Maduro, debido a que las encuestas a pie de urna mostraban una clara ventaja para su rival, Edmundo González Urrutia. Miles de personas salieron a protestar en Caracas, exigiendo la anulación de los resultados electorales ante un fraude. El régimen ha arrestado a cientos de manifestantes y amenazaron con encarcelar a Edmundo González Urrutia y a la líder opositora María Corina Machado. La líder opositora María Corina Machado lideró una manifestación en Las Mercedes, Caracas, para denunciar el fraude electoral perpetrado por la dictadura de Nicolás Maduro en las recientes elecciones presidenciales en Venezuela. Durante el evento, resaltó el apoyo popular recibido por Edmundo González Urrutia y enfatizó la importancia de la lealtad a los ciudadanos, declarando que hicimos historia y que el régimen ha llegado a su fin. Machado advirtió sobre las acciones del régimen, pero subrayó la fortaleza de su organización y la determinación de no abandonar las calles. Afirmó que su lucha es cívica y pacífica, destacando que protestar de manera pacífica no es violencia, y defendió el derecho a la protesta cívica frente a la represión de las fuerzas de seguridad chavistas. A pesar de los intentos del régimen de Maduro por silenciarlos, Machado prometió continuar su lucha hasta el final, asegurando que nunca habían estado tan fuertes y que el régimen nunca había estado tan débil. Subrayó la pérdida de legitimidad del régimen y el reconocimiento internacional de esta situación. Machado expresó que todos los venezolanos, tanto dentro como fuera del país, están viviendo momentos cruciales. Afirmó que aunque muchos consideraban imposible demostrar el fraude, lo lograron con una victoria de González Urrutia y confió en el pueblo venezolano y la verdad que reside en sus corazones. También se refirió a las amenazas de Maduro contra ella y González Urrutia, asegurando que no la intimidarán y que su determinación es prueba del compromiso de llevar la lucha hasta el final. Por ello, agradeció el apoyo internacional y celebró el reciente reconocimiento de González Urrutia como presidente electo. Machado llegó a la manifestación junto a varios opositores destacados, recorriendo las calles de Caracas y saludando a sus seguidores. Más temprano, a través de la red social X, había llamado a la acción, destacando el orgullo y la convicción del pueblo venezolano en la victoria obtenida en las elecciones. Mencionó la firmeza de no permitir que les roben lo logrado, refiriéndose directamente a las acusaciones de fraude. Miles de personas se movilizaron en Venezuela a pesar de las amenazas y la persecución del régimen, mientras un número creciente de países reconocía a González Urrutia como el mandatario electo. A una semana del fraude en Venezuela, el fiscal general del chavismo, Tarek William Saab, anunció una investigación penal contra los líderes de la oposición, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, por presunta instigación a la insurrección, luego de que ambos llamaran a policías y militares a parar la represión de la dictadura de Nicolás Maduro. La imputación de instigación a la insurrección contra González Urrutia y Machado es una muestra clara de cómo el régimen utiliza el aparato judicial para silenciar a sus adversarios. Saab también los acusa de usurpación de funciones, difusión de información falsa
instigación a la desobediencia e insurrección y asociación para delinquir. Estas acusaciones, carentes de fundamento, buscan intimidar y deslegitimar a quienes se oponen al autoritarismo de Maduro. El trasfondo de esta persecución radica en la valiente carta de González Urrutia y Machado, que apelaba a la conciencia de militares y policías para que se colocaran del lado del pueblo venezolano y no reprimieran las manifestaciones a favor de la oposición. La respuesta del régimen ha sido, como era de esperar, la represión y el intento de silenciar cualquier voz disidente. Esta táctica no solo refleja la fragilidad del gobierno de Maduro, sino también su desprecio absoluto por los principios democráticos y los derechos humanos. Ante esta situación, la comunidad internacional ha hecho un llamado para apoyar a la oposición venezolana en su lucha por la libertad y la justicia. La ex primera dama de Argentina, Fabiola Yáñez, presentó este martes una denuncia penal contra el expresidente izquierdista Alberto Fernández por violencia física y hostigamiento. La demanda, que ha sido recogida por el magistrado Julián Ercolini, se une a una investigación en curso sobre un presunto tráfico de influencias cometido por Fernández. Durante las diligencias de este caso, se encontraron mensajes que indican un presunto maltrato físico a María Cantero, secretaria del expresidente peronista. Chats y fotografías que darían cuenta de las agresiones fueron descubiertos cuando el móvil de Cantero fue incautado en febrero pasado. En la memoria del dispositivo había imágenes de Yáñez con marcas de golpes en la cara y las costillas, y mensajes de texto y audio en los que responsabilizaba a Fernández por la violencia sufrida. Lo más perturbador es que estos actos habrían ocurrido cuando Yáñez estaba embarazada y convivía con Fernández en la residencia presidencial de la Quinta de Olivos en Buenos Aires. El juez Ercolini, tras descubrir estas pruebas, abrió un legajo reservado en la investigación que ya llevaba contra el expresidente y lo compartió con la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema de Justicia Argentina. Esta institución pidió citar a Yáñez, quien reside en Madrid con su hijo Francisco. Aunque inicialmente la ex primera dama mostró reticencia a regresar a Argentina para formalizar su denuncia, este martes comunicó la decisión de impulsar la acusación. En respuesta, el juez Ercolini ordenó medidas inmediatas de restricción y protección a favor de Yáñez, incluyendo la prohibición de salida del país para el exmandatario Alberto Fernández. Esta denuncia pone en evidencia las contradicciones de la izquierda en Argentina, que aunque promueve la defensa de los derechos de las mujeres en su discurso, muchas veces falla en la implementación de medidas efectivas y concretas para erradicar la violencia. El Centro Carter ha confirmado que no hay evidencia de que el sistema electoral de Venezuela fuese blanco de un ataque informático durante las elecciones del 28 de julio. Jenny Lincoln, jefa de misión de observación del Centro Carter, afirmó que las proyecciones del triunfo opositor coinciden con los datos recopilados. Esta declaración desmiente las acusaciones del dictador Nicolás Maduro sobre un supuesto golpe de Estado ciberfascista. El Centro Carter fue invitado por el Consejo Nacional Electoral para observar el proceso, en el que el CNE dio como ganador a Nicolás Maduro. Sin embargo, el ente electoral controlado por el chavismo no ha publicado los resultados detallados, alegando que el retraso se debe a un supuesto hackeo. Las empresas monitorean y saben cuándo hay denegaciones de servicio y no hubo uno esa noche, explicó Lincoln desde Atlanta, Estados Unidos. Añadió que la transmisión de data de votación se realiza por línea telefónica y teléfono satelital, no por computadora, y que no se ha perdido información. Lincoln recordó que el presidente del CNE chavista, Elvis Amoroso, había prometido publicar los resultados mes a mesa en la página web y entregar un disco compacto a los partidos políticos, una promesa que nunca cumplió. La asesora del Organismo para Latinoamérica y el Caribe criticó la falta de transparencia del CNE y su inobservancia flagrante de las reglas de juego en cuanto a mostrar el verdadero voto del pueblo. La oposición ha publicado en un sitio web copias de más del 80% de las actas que aseguran pruebas del triunfo de Edmundo González Urrutia, representante de la líder María Corina Machado, con el 67% de los sufragios.
La proclamación del dictador Nicolás Maduro ha sido cuestionada por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina. El régimen chavista ha tenido más de 11 días para mostrar los datos reales de las actas, pero hasta ahora no lo ha hecho, demostrando que perpetraron un fraude electoral. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Carles Puigdemont ha vuelto a Barcelona tras 2.475 días, en un acto desafiante que ha ocurrido justo antes de la sesión de investidura del socialista Salvador Illa como nuevo presidente de Cataluña. Pese a tener orden de arresto, Puigdemont cruzó la frontera sin ser detenido, burlando el dispositivo policial y llegando a la sede del Parlamento para pronunciar un discurso. Durante su intervención, Puigdemont buscó reforzar el mensaje victimista del nacionalismo catalán y del separatismo. A pesar de su tono desafiante, Puigdemont también mostró nerviosismo, reflejado en su voz temblorosa, consciente de los riesgos que enfrentaba al regresar a España. Tras su breve aparición, Puigdemont volvió a desaparecer rápidamente, dejando los mozos de escuadra activando el dispositivo jaula en un intento fallido por localizarlo. Su reaparición no solo fue un intento de boicotear la investidura de Illa, sino también una maniobra para mantener viva la narrativa del victimismo separatista, desafiando abiertamente al Estado y despreciando el orden constitucional. Recordemos que Carles Puigdemont se fugó de España hace 7 años, el 29 de octubre del 2017, luego del referéndum ilegal del separatismo en Cataluña. El líder de Junts salió oculto del país y cruzó la frontera por carretera hasta llegar a Marsella, desde donde tomó un avión a Bruselas para vivir como exiliado. La líder opositora venezolana María Corina Machado lanzó una advertencia al presidente izquierdista mexicano Andrés Manuel López Obrador sobre las posibles consecuencias de que el dictador Nicolás Maduro se aferre al poder en Venezuela. Machado advirtió que si Maduro recurre a la fuerza para mantenerse en el gobierno, podría desencadenarse una ola migratoria sin precedentes, con más de 3 millones de venezolanos huyendo del país en un corto periodo de tiempo. Machado hizo un llamado a AMLO para que utilice su influencia sobre el régimen de Maduro, señalando que México tiene un poder importantísimo debido a su canal de comunicación directa con Caracas. Según la líder opositora, México tiene la responsabilidad de ayudar a evitar un éxodo masivo y contribuir a una solución pacífica a la crisis venezolana. Por su parte, López Obrador se mostró dispuesto a continuar apoyando en la búsqueda de una solución a la crisis en Venezuela, pero insistió en que cualquier intervención se mantenga libre de intervencionismo extranjero. Machado también sugirió que países como México, Colombia y Brasil, gobernados por presidentes de izquierda, podrían desempeñar un papel clave en facilitar una negociación clara y firme con la dictadura chavista. La líder opositora insiste en que la única salida viable para Maduro es entablar una negociación con el antichavismo, que sigue reclamando la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia en las recientes elecciones. Recordemos que, según cifras proporcionadas por la ONU, unos 7.7 millones de venezolanos han dejado el país en los últimos años, debido a la profunda crisis política y económica generada por el régimen de Nicolás Maduro. El regreso fugaz del líder separatista catalán y prófugo de la justicia Carles Puigdemont a Barcelona, justo antes de la sesión de investidura de Salvador Illa, ha desatado una tormenta política en España. El Partido Popular ha calificado este acto como una humillación intolerable tras la desaparición del expresidente catalán, a pesar de que los mozos de escuadra habían asegurado su localización para proceder a su detención. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, señaló directamente al presidente del gobierno Pedro Sánchez como el principal responsable de lo que describió como un delirio retransmitido en directo. Feijóo denunció la inactividad del gobierno y acusó a Sánchez de haber creado una alfombra roja para Puigdemont con su pacto con los partidos independentistas catalanes,
insinuando que el retorno de Puigdemont fue orquestado como parte de las negociaciones para asegurar la investidura del líder del Partido Socialista Catalán, Salvador Illa. Concepción Gamarra, secretaria general del PP, expresó su indignación calificando el incidente como una humillación consentida y alentada por el gobierno de Sánchez. Gamarra también insinuó que la amnistía aprobada por el gobierno es una chapuza, pero confía en que la justicia española puede aún llevar a Puigdemont ante el Tribunal Supremo. El PP, a través de sus líderes y portavoces, ha utilizado las redes sociales para expresar su indignación, describiendo el suceso como un esperpento y una vergüenza nacional. La desaparición de Puigdemont, según ellos, no solo daña la imagen de España, sino que también representa una vulneración del Estado de Derecho, por lo que responsabilizan directamente a Pedro Sánchez y su ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Miles de venezolanos en todo el mundo salieron a las calles para denunciar el fraude electoral perpetrado por el régimen de Nicolás Maduro, así como para exigir la publicación de los verdaderos resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, donde Edmundo González fue el verdadero ganador. En Caracas, Valencia, San Cristóbal y Barquisimeto, los venezolanos participaron en la denominada Gran Protesta Mundial por la Verdad en Venezuela, expresando su apoyo a los ciudadanos que tienen miedo de expresarse contra Maduro y sus aliados en medio de una brutal campaña de represión. A nivel mundial, venezolanos en Australia y Nueva Zelanda fueron los primeros en salir a manifestarse en la protesta mundial, convocada por la líder opositora María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Mientras que en México, cientos de jóvenes y adultos repetían los cánticos de libertad, libertad, que dominaron los mítines de la oposición antes de las elecciones. Asimismo, muchos usuarios difundieron fotos de las concentraciones frente a edificios emblemáticos de ciudades como Barcelona, Bruselas, Londres y Ámsterdam, publicadas con la etiqueta «Yo salí por Venezuela». Por su parte, el Comando con Venezuela de la Plataforma Unitaria Democrática difundió en su cuenta de X fotos de manifestantes en países como España, Japón, Corea del Sur, entre otros. La Gran Protesta Mundial por la Verdad en Venezuela también se celebró en diversas ciudades del mundo, incluyendo Bogotá y Cúcuta en Colombia, Brasilia en Brasil, Quito y Guayaquil en Ecuador, Montevideo en Uruguay, Asunción en Paraguay, San Salvador en El Salvador, Punta Cana en República Dominicana y Lima en Perú. Esta manifestación ha sido vista por los migrantes venezolanos como una oportunidad crucial para defender la verdad y la soberanía popular, desafiando las manipulaciones del Consejo Nacional Electoral Chavista y el fraude electoral que continúa manteniendo a Venezuela bajo un régimen dictatorial. La columnista del New York Times, Maureen Dowd, calificó la salida del presidente Joe Biden de la contienda presidencial como un golpe orquestado por influyentes demócratas. En su columna del 18 de agosto del 2024, Dowd describió la situación como un sorprendente golpe de Estado, que fue un movimiento inesperado y radical. Aunque Maureen Dowd dijo que fue un movimiento necesario, porque Joe Biden no iba a poder hacer campaña ni servir como presidente durante 4 años, esta opinión revela que las acciones del partido han sido radicales y análogas a un golpe. Dowd dijo que así los demócratas dejaron de alimentar la fantasía de Biden de ser el único que podía vencer a Donald Trump. Tras semanas de presión por parte de altos mandos demócratas, Biden anunció a finales de julio que dejaría la carrera presidencial, lo que desató rumores sobre una intervención detrás de escena para forzar su salida. A pesar de que figuras prominentes como Nancy Pelosi y Chuck Schumer negaron su participación en este golpe, Dowd sugirió que el distanciamiento entre ellos y Biden desde su retiro es muy evidente. Aunque Biden respaldó inmediatamente a su vicepresidenta Kamala Harris, otros demócratas clave como Pelosi y los Obama tardaron en hacerlo, lo que generó tensiones internas. Así, esta columna revela que la izquierda sabe que este acto fue una especie de golpe, pero lo respaldan para poder mantenerse en el poder. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos.
Kamala Harris continúa su agenda radical y ha expresado su apoyo a un plan para aumentar la tasa de impuesto corporativo de Estados Unidos al 28%, en caso de que gane las elecciones presidenciales de noviembre. Esta medida busca incrementar los ingresos del gobierno provenientes de las grandes corporaciones estadounidenses. Sin embargo, elevar impuestos en momentos de crisis económica e inflación garantiza una ralentización de la economía. El anuncio de Harris llega antes de la convención del Partido Demócrata en Chicago, donde formalmente se convertirá en la candidata presidencial del partido en medio de una irregular nominación tras la renuncia de Joe Biden. Este aumento contrasta significativamente con la propuesta de su rival, Donald Trump, quien propone reducir la tasa impositiva corporativa al 15%. De implementarse, la tasa en Estados Unidos sería más alta que la del Reino Unido, que tiene el 25%, y una de las más elevadas entre las economías avanzadas. De esta manera, Harris continúa en un discurso de radicalización, con una narrativa antiempresa, buscando controlar precios y además aumentar impuestos, al propio estilo de los gobiernos más radicales de izquierda. El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, envió un contundente mensaje al dictador Nicolás Maduro, instándole a respetar la voluntad del pueblo expresada en las urnas el pasado 28 de julio y permitir una transición pacífica hacia la democracia. A través de sus redes sociales, González Urrutia pidió a Maduro que se ponga a un lado para comenzar un proceso de transición que permita destrabar la profunda crisis política que vive Venezuela. Usted y su gobierno deben dar el paso ya para iniciar una transición en paz, expresó González Urrutia, quien fue el candidato de la Unidad Democrática y resultó ganador de las elecciones presidenciales con el respaldo de más del 80% de las actas verificadas, según la oposición. No obstante, el régimen de Maduro ha decidido autoproclamarse vencedor, sin mostrar las actas oficiales que respalden su triunfo. El líder opositor también manifestó su disposición para entablar un diálogo político con el régimen, buscando una solución pacífica y definitiva para la transformación democrática del país. Estoy dispuesto al diálogo para comenzar la definitiva transformación democrática de nuestra nación, afirmó González Urrutia. Edmundo González, junto a la oposición liderada por María Corina Machado, continúa exigiendo que se respete el mandato del pueblo venezolano. La comunidad internacional ha comenzado a expresar su apoyo, con varios países y organizaciones como la OEA alzando la voz a favor de la transparencia y la democracia en Venezuela. Cada día que se entorpece la transición, los venezolanos sufren más, advirtió González Urrutia. En un reciente comunicado, la Organización de las Naciones Unidas calificó de profundamente alarmante la reciente medida del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, que ha llevado al cierre de 1.500 ONG, la mayoría religiosas, en la mayor disolución de entidades sociales desde las protestas del 2018. Esta decisión sigue a la disolución de 15 ONG la semana pasada, y desde el 2018 el número total de organizaciones, medios y universidades privadas prohibidas en el país supera las 5.200. Liz Throssell, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, condenó estas acciones, destacando que exacerban la erosión del espacio cívico y las restricciones a la libertad religiosa en Nicaragua. Throssell advirtió sobre el impacto negativo de estas medidas en los derechos a la libertad de asociación y expresión, así como en la capacidad para defender los derechos humanos en el país. El Ministerio del Interior nicaragüense justificó el cierre de las organizaciones por el incumplimiento de obligaciones fiscales, alegando que no reportaron sus estados financieros por periodos que van de 1 a 35 años. Las entidades clausuradas incluyen una amplia gama de organizaciones, desde asociaciones católicas y evangélicas hasta sociedades benéficas, deportivas y rurales, así como organizaciones indígenas y de excombatientes de la guerra contra los contras en los años 80. La ONU ha instado a las autoridades nicaragüenses a cesar las severas restricciones a los espacios cívicos y democráticos y a garantizar el respeto a los derechos humanos, en cumplimiento
con las obligaciones internacionales del país. Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, han endurecido las leyes contra las ONG desde las protestas del 2018, que resultaron en más de 300 muertes, según informes de la ONU. El régimen de Ortega sostiene que las ONG y la Iglesia Católica apoyaron estas protestas, considerándolas como un intento de golpe de Estado. Estados Unidos elaboró una lista preliminar de aproximadamente 60 funcionarios del régimen venezolano y sus familiares para posibles sanciones en respuesta a las disputadas elecciones presidenciales de julio, según fuentes cercanas citadas en un informe exclusivo de la agencia de noticias Reuters. El informe detalla que la lista incluye a miembros del Consejo Nacional Electoral, la Corte Suprema y la Policía de Contrainteligencia de Venezuela, todos involucrados en lo que Washington considera un fraude electoral. La propuesta de sanciones, presentada recientemente por el Departamento del Tesoro al Departamento de Estado de Estados Unidos, impondría prohibiciones de viaje a los funcionarios afectados y restringiría las relaciones comerciales con entidades estadounidenses. Además, los sancionados serían responsables de facilitar el fraude y la represión política. El CNE proclamó la victoria del presidente Nicolás Maduro el 28 de julio sin revelar los resultados completos, mientras que la oposición mostró las actas que prueban una cómoda victoria para Edmundo González Urrutia. Las sanciones son parte de los esfuerzos de Estados Unidos para presionar a Maduro y su círculo cercano, con la posibilidad de más medidas en colaboración con Canadá y la Unión Europea. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos señaló que se están considerando todas las opciones para incentivar el reconocimiento de los resultados electorales verdaderos. Según informó Reuters, hasta ahora no se ha especificado cuándo se implementarán estas sanciones, pero la presión internacional sobre el régimen de Maduro sigue en aumento.